7:16 de la mañana, volvemos con mucho más de Primera Página. El abogado César Tillero, abogado constitucionalista y además integrante de los movimientos Ética Socialista y Nuevo Constitucionalismo Americano, sigue con nosotros. ¿Tiene cuenta de Twitter, abogado? Sí, @ctillero. @ctillero. También recuerden su participación a través de @globovisión, @Primera Página y nuestra etiqueta numeral Primera Página, que está además a su completa disposición. Este 5 de enero, de acuerdo a lo que establece el texto constitucional, debería instalarse para un nuevo periodo de sesiones el Parlamento Nacional y elegir una nueva junta directiva o ratificar la actual, de acuerdo a lo que decida el Pleno de la Cámara. ¿Qué va a ocurrir realmente este 5 de enero? Mira, tenemos características de la Asamblea Nacional del año 2016. ¿Cuáles son sus características? Tenemos una Asamblea Nacional que ha querido subrogarse atribuciones tanto de la rama del Poder Ejecutivo con los proyectos de ley que han discutido. Tenemos una Asamblea Nacional que piensa que es la máxima intérprete constitucional. Tenemos una Sala Constitucional que considera de que es un suprapoder. Tenemos una Asamblea Nacional, que considera que es un suprapoder y que además se encuentra en desacato. Entonces, ante esas características, no creo que hay un escenario positivo dentro de lo que es una Asamblea Nacional que legisle o que empiece a ejercer funciones a favor de lo que le está exigiendo el poder popular o el pueblo en sí mismo. Es decir, lo que considero yo es que una Asamblea Nacional este 5 de enero va a elegir presuntamente una nueva junta directiva y ante esa nueva elección de esta junta directiva, nuevamente al no estar ajustado dentro del carril constitucional, sus actos serán nulos y seguiremos nuevamente con el debate político constitucional durante el largo de una precisión técnica, abogado. ¿Significaría entonces, de acuerdo a su apreciación, que seguiría en vigencia la directiva que fue designada el pasado 5 de enero cuando se instaló esta nueva Asamblea Nacional, o sencillamente estaríamos de facto ante un escenario de disolución del Parlamento venezolano por las sentencias del máximo tribunal de la República? ¿Cuál sería el escenario? Nunca ha habido una disolución por parte de la Sala Constitucional. Sencillamente la Sala Constitucional ha ejercido controles jurisdiccionales a la Asamblea Nacional ante un desacato que está realizando. Ahora, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la única que es válida es precisamente la que se escogió el 5 de enero del año pasado. Ahora bien, si la Junta Directiva y el órgano legislativo no sale del desacato que ha incurrido durante estos últimos meses, la nueva Junta Directiva también goza de nulidad o tiene ese vicio, y por lo tanto no puede no se puede constituir formalmente. Ante eso, esta Junta Directiva es la única que realmente pudiese, en todo caso, desincorporar formalmente a esos presuntos diputados, notificarlo al Tribunal Supremo de Justicia y ajustarse al carril constitucional, que es precisamente el llamado que se ha realizado. Y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, abogado, pero eso no sería o no se interpretaría como una intromisión en lo que es la dinámica propia de un poder autónomo como es el Parlamento venezolano, que tiene entre sus potestades reunirse de acuerdo a lo que establece su reglamento interior y de debates, elegir del seno de sus integrantes a la directiva del mismo, también al secretario, al subsecretario, las comisiones, ordenar las sesiones, etcétera, etcétera, todo lo que es la Gabriel, función. todo lo que me acabas de hablar son normas legales. Y en el marco de la Constitución no podemos, o en el debate constitucional no podemos hablar de normas legales, tenemos que hablar de la Constitución. Y la Constitución precisamente señala que el máximo intérprete constitucional es la Sala Constitucional y que hay un Estado de Derecho, un Estado constitucional, que es precisamente dentro del movimiento de ética socialista y el movimiento para el nuevo constitucionalismo americano lo que hemos tratado de difundir. El Estado constitucional se enmarca en una armoniosa coordinación de ramas del poder público para la materialización del proyecto político. Si eso no sucede, las demás ramas, la rama del poder público que está desajustada, los demás poderes deben ajustarla nuevamente al carril, que esto es lo que se está tratando de hacer. Desacato? ¿Cómo se sale de este desacato? Porque recientemente en el mes de noviembre, claro, lo acabo de decir, deben desincorporar formalmente, así como se hizo un acto de juramentación a esos presuntos diputados, deben desincorporar formalmente en otro acto formal
desincorporar a esos presuntos diputados y ordenar notificar al Tribunal Supremo de Justicia de que formalmente están saliendo del desacato. Pero es que eso ya ocurrió, abogado, porque, por ejemplo, en el mes de noviembre fueron, a solicitud de estos diputados del Estado Amazonas, fueron desincorporados de la plenaria o de la Asamblea Nacional y la directiva notificó al máximo tribunal de la República sobre esta desincorporación. Y el acto formal el acto de juramentación de esos presuntos diputados, ¿qué hacemos con ellos? O sea, eso es una pregunta que te estoy haciendo. Tú me estás diciendo pero técnicamente, ¿qué es lo que usted como abogado sugeriría? Que hagan en una sesión plenaria un acto en el cual que desproclamen a... Claro, la Sala Constitucional lo ha señalado. Deben desincorporar formalmente hablando. Porque aquí estamos hablando del debate constitucional. No estamos hablando de un juego de carritos o una charla que tuvimos en la esquina, sino precisamente pero dentro de... una desincorporación formal, más allá de lo que un texto... Lo mismo. Revocar el acto de juramentación, desincorporarlo formalmente y después decirle, o sea, desincorporarlos dentro de un acto, no conforma un acto o un acuerdo, lo que llamamos acuerdo sin forma de ley, donde precisamente pero cuando la directiva del Parlamento Nacional emite en un documento que firma la directiva del Parlamento Nacional y dirige al TCJ, un documento en el cual dicen se desincorporaron los diputados tal y tal, eso no es un acto legal. Te hago la pregunta, ¿y qué pasó con el acto de juramentación? La Asamblea Nacional, la Junta Directiva juramentó en flagrante desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, juramentó a unos presuntos diputados. Y ante esa situación se desestabilizó o se trató de desestabilizar un sistema constitucional. Y eso es un acto grave y eso es lo que hay que resaltar. El acto grave es de una rama del poder público desacatando y desestabilizando el orden constitucional. Y ante eso no se puede permitir. Vamos a chequear 7:23 minutos de la mañana, abogado, si le parece, la participación de la audiencia que estamos recibiendo, además a través de nuestras cuentas, @Globovisión, @Primera Página. Está en info. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con @Jenny Carvi. Le dice al abogado Tillero: buenos días, las leyes siempre conveniencia y el pueblo pasando trabajo. ¿Qué le contesta? Las leyes siempre conveniencia. Creo que aquí no hemos hablado de leyes, sino estamos hablando de Constitución. Y la Constitución ha sido muy clara dentro de lo que fue el debate político del año 99 y precisamente el proyecto aprobado en el año 99, cuáles son las salidas ante los conflictos o ante las salidas del carril constitucional de una rama del poder público. Ante eso, las demás ramas del poder público tienen que actuar. Seguimos revisando. Juan Ernesto Tulene le dice lo siguiente: todo el año 2016 aprobando el decreto de emergencia económica. Diga usted cuáles son los logros obtenidos, qué problema fue superado. Claro, que el decreto de emergencia económica o la situación fáctica ha sido compleja y ante eso, ¿verdad?, el presidente de la República se ha visto en la necesidad de prolongarlo. Ahora, la pregunta que yo también hago es, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional en coordinación con las demás ramas del poder público y específicamente el Ejecutivo para solventar la problemática o la crisis económica que se está viviendo? Lo que vemos es precisamente una Asamblea Nacional que legisla en base a intereses distintos al pueblo. Claro, pero la pregunta precisa del señor Tulene es cuáles fueron los logros obtenidos con este decreto y qué problema se ha superado. No, bueno, se han tenido nuevos logros, pues, o sea, el aumento del salario mínimo, el tema de los CLAP. O sea, ha habido una cantidad de soluciones o de mecanismos que precisamente han tratado de combatir esta guerra económica, una guerra económica que ha sido compleja, una guerra económica que ha sido devastadora por el tema de los actores que convergen para desestabilizar el sistema económico de este país. En este mismo contexto le pregunta el señor Leonardo Álvarez: el estado de excepción se decreta por una supuesta guerra económica. ¿Está determinado quién o cuál es el enemigo? Claro que sí. Precisamente ante la guerra económica es una guerra en donde se ha tenido varios actores que han sido o se han tratado de ocultar y que poco a poco el Estado venezolano ha develado. Por ejemplo, ha tratado de atacar Dollar Today y está tratando de atacarlo.
ha tratado de atacar los comerciantes o pseudoproductores acaparadores que desestabilizan el sistema económico o las normativas que se han dado a través del decreto de emergencia económica o a través de la ley de precios justos. Entonces, ante esas situaciones, sí tenemos actores identificados que pueden o que están actuando activamente dentro de la guerra económica. Lo que pasa es que es una guerra económica compleja, es una situación de ataque no solamente interno, sino internacional, y que es necesario la prórroga y la convergencia de varios, de toda la nación para poder solventar la situación económica de este país. Abogado, vamos a finalizar con un comentario del señor Freddy Omar Coronel. Le dice lo siguiente o le pregunta, como constitucionalista, ¿no cree usted que en estos 18 años de socialismo es donde más se ha violado la Carta Magna? No, fíjense, nosotros tenemos un proyecto político del año 99 que fue materializado. Y ese proyecto político se ha tratado de ejecutar durante estos 17 años, dentro de estos ya 18 años que vamos a llegar. Ahora, hablar de que estamos en socialismo, no estamos en socialismo, estamos en un proyecto para materializar el socialismo. Eso es lo que tenemos que tener claro dentro de la nación. Hay un sistema capitalista que está tratando de ser abolido y un sistema socialista que está tratando de ser instaurado. Ante esa situación, es precisamente esos ataques de esa clase dominante que está tratando de evitar que el socialismo se materialice en este país, lo que precisamente ha permitido que estemos en guerra económica y estemos en una situación de crisis económica. Son las 7:27 minutos y nos quedan solo 40 segundos para despedir la entrevista. Usted ha insistido durante todo el programa en la necesidad de, más allá del tema legal, hablar de los principios constitucionales y de lo que establece nuestra Constitución Nacional. ¿Dónde habla nuestra Constitución Nacional de un modelo económico socialista, abogado? Es que la Constitución, si uno va a hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observamos que está enmarcada dentro del Estado social, de derecho, de justicia y democrático. Para poder materializar ese Estado y dentro de los principios socialistas, es necesario aplicar el socialismo. Es decir, no porque no esté escrito y no dice tipificadamente de que esto es un Estado socialista, no quiere decir que el Estado socialista está en contra de la Constitución, al contrario. El Estado social, democrático, de derecho y justicia, para poder materializarlo, es necesario la aplicación de los parámetros socialistas. Bien, muchísimas gracias, abogado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Era el abogado constitucionalista César Tillero, él es integrante de los movimientos Ética Socialista y Nuevo Constitucionalismo Americano.